Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 20 de mayo del 2022. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com. Diclebec, buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal, Clever? Buenos días amigos que nos siguen a través de la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. ASBAMA prepara la 5ª edición del Foro Bananero 2022. Como lo anunció el presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes, el próximo jueves 2 y viernes 3 de junio se realizará la 5ª edición del Foro Bananero 2022, avances del sector para una producción sostenible en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Totama Resort de la ciudad de Santa Marta, Magdalena. En esta ocasión, este importante espacio en el que académicos y expertos del sector bananero analizarán y reflexionarán sobre temas y problemáticas relevantes de este trascendental renglón productivo del país, abordará 4 ejes temáticos: sanidad vegetal, sostenibilidad ambiental, productividad y competitividad e impacto social. Sobre sanidad vegetal se abordarán conferencias relacionadas a los avances que se han logrado en torno a las principales enfermedades que están dañando el cultivo de banano, como el foque R4T. Además, se abordará aspectos como la agenda de investigación que ha generado una serie de esfuerzos y avances que ha alcanzado el país del norte en esta medida. Este foro será una plataforma que permitirá socializar los ejercicios de mitigación implementados frente al manejo de la enfermedad FOC R4T. Otro de los temas que se abordarán en este evento es la cigatoca negra, una enfermedad foliar que tiene muchos años en el cultivo, pero que recientemente, con los cambios climáticos, han requerido acciones mayores de control. En cuanto a la productividad y competitividad, será una revisión de la coyuntura económica y las exigencias del mercado para el banano convencional y el orgánico. En este sentido, acompañarán varios expertos en la materia que darán a conocer de una manera global cómo este mercado a nivel mundial y a nivel de Colombia funciona, y también hablarán sobre las características y requisitos especiales que se tienen y todo lo que se viene implementando de acuerdo a las certificaciones o exigencias de certificaciones. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, cabe recordar que estamos en el año del cambio climático, en la cumbre del año climático también, y como sector productivo y como país se evidenciará que se está apostando a varios proyectos de cambio climático, principalmente en los enfocados en la cadena productora de banano, como la huella de carbono, la huella hídrica y otros aspectos. Sobre la huella hídrica se requiere resaltar que los productores han orientado esfuerzos en el sistema de riego, el drenaje y el uso eficiente de estos recursos en el Magdalena. Finalmente, sobre el impacto social se resaltará la importancia que es para la cadena productora, como para los productores, la construcción de un tejido social, lo que es incentivar y formar jóvenes
con talento, apoyar los emprendimientos, retribuirles a todos los trabajadores el esfuerzo y apoyo que le dan constantemente a la industria bananera, la cual es uno de los renglones agrícolas más importantes de Colombia y de la región. Los titulares. Acorbanec deja el clúster bananero. Bananeras de pequeños productores se pierden por falta de mantenimiento. Bananeros de El Oro decidirán el momento oportuno para plegar a un paro en los próximos días. Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, celebró Día Mundial del Reciclaje. Sainsbury elimina los envases de plástico de las bananas. Nuestro invitado, el doctor Danilo Sánchez, nuevo presidente internacional de Acorbat. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, la deshumanización de la actividad bananera nacional. Cuando vino Lazo al poder, todos estaban seguros que más que un gobierno de soluciones a los problemas coyunturales que nos aquejan desde hace décadas, este gobierno se comportaría de manera más humanista. Para nadie es conocido la vocación cristiana que tiene el primer mandatario y realmente eso es excelente porque la nobleza de una persona se evidencia en su naturaleza espiritual. Una de las características de las personas que siguen este movimiento filosófico es que adquieren una personalidad basada en cualidades esenciales del ser humano, especialmente la dignidad y la ética. Estos valores intrínsecos en un ser humano que llegue a la dignidad de mandatario deberían bastar para que se preocupe por el destino de sus mandantes. Lamentablemente no ha sido el caso del presidente Guillermo Lazo, lo que ha hecho gala de un quemimportismo por uno de los sectores a los que en campaña prometió defender y hacer respetar sus derechos. Uno de estos derechos que por ley le asisten a los productores agropecuarios es el cumplimiento del PMS, precio mínimo de sustentación, que rigen para algunos productos estratégicos en la canasta familiar y básica y otros de exportación como es el banano. ¿Y por qué solo el banano? Al ser este un cultivo que está en manos de miles de productores, se afirma que hay más de 10.000 entre pequeños y medianos, constituye la mayor fuerza laboral agrícola, por lo que el Estado debe garantizar su seguridad y competitividad con leyes claras y transparentes para su sostenibilidad como un cultivo social y económicamente estratégico. De allí que existe una ley del banano expedida en la década del 90 que, entre otras cosas, obliga a la fijación de un PMS cada año, pero que en la práctica nunca se respeta. También este cuerpo legal vela por la sostenibilidad del negocio, impidiendo la siembra desmedida que pueda crear bolsas de producción que causen sobreoferta, a la postre maten el negocio internamente y externamente. Esto tampoco se cumple. El incumplimiento por parte de los principales actores de la cadena de estos dos importantes premisas de la ley ha causado las distorsiones en el negocio bananero que ahora son el caldo de cultivo de las revueltas sociales que amenazan la gobernabilidad del país. Mientras tanto, la indolencia gubernamental ha sido del todo manifiesta, dando largas al asunto sin tomar el toro por los cuernos, más aún ahora que la crisis del sector bananero se ha agudizado, primero por la pandemia del COVID-19 y más recientemente con la invasión de Rusia a Ucrania, desencadenando un efecto dominó de caída en las estructuras productivas y logísticas de los mercados.
Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Bananeras de pequeños productores se pierden por falta de mantenimiento. Nos compartieron en los chats de información este video con audio, donde se evidencia el estado deplorable de una pequeña unidad de producción de banano de un productor que la ha abandonado a su suerte ante la imposibilidad de acometer con las tareas de mantenimiento. Los productores acusan al gobierno de Guillermo Lasso de inoperancia, indolencia y inobservación de la ley que ha llevado a muchos productores a dejar sus plantaciones. Se calcula que en la provincia del Oro existen unas 20.000 hectáreas en riesgo de pérdida total. En las otras provincias sumarían 35.000 hectáreas más. El número de trabajadores cesantes ya alcanza los 60.000 a nivel de todo el país. Mientras tanto, el precio de la caja no reacciona. Una leve subida se ha dado en la semana 18. La caja se situó en los $4. Hoy jueves 19 de mayo 2022, aquí tenemos un productor de 3 hectáreas aquí en Voltelpiana. Miren cómo está esto. Perdido. Aquí, si se le tranca machete, así como lo que está, las publicaciones que están haciendo ustedes, así mismo queda pampa. Y a eso nos empujaron los. Ya en este caso es el gobierno, el amarre con los grandes productores y las exportadoras. Aquí ya ni en 3, 4 semanas, ni en 7 semanas ya no hay futuro. Aquí lo único sería ya tumbar ese racimo y cuidar este colín. Eso es lo que queda. Ese es el futuro. Y esto ya estaría para el próximo año con un racimo. Aquí había un ensunchador por semana. Aquí había una cuadrilla todas las semanas. Aquí se compraba funda, se compraba. Bueno, ustedes saben, todos los insumos. Aquí ya pierde aquí no tiene venta el agroservicio. Aquí ya no hay espacio para trabajos. Y toda esa gente, ¿dónde está? O sea, esa gente, unos están lamentando, o sea, la mayoría se lamentan, pero ya hay que tomar acciones, unas acciones ya más radicales como la que hemos tomado. Y si no, señores, ya no tiene caso seguir esperando, porque ya no tenemos que esperar. Aquí ustedes ven esto, perdido. Esta es la realidad, que a esto nos empujaron las autoridades. Ya ni las autoridades, Guillermo Lasso Mendoza, él es el único culpable. ¿Cuál es el futuro aquí? Ya pienso que ninguno. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Continuamos con más información. Bananeros del Oro decidirán el momento oportuno para plegar a un paro en los próximos días. En una asamblea general realizada la noche de este martes 17 de mayo del 2022, los dirigentes bananeros del Oro decidieron plegar a un paro por la crisis del sector. La medida, de hecho, la evalúan para realizarla en los próximos días con el cierre de las principales vías de ingreso y salida a la provincia. El paro de los bananeros es para pedir que el gobierno resuelva nuestra crisis, que en algunos casos está terminando con los pequeños y medianos productores. La fruta no podemos venderla y tenemos que botarla porque no se respeta el precio oficial de la caja de banano, explicó Segundo Solano, presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Oro, ABO. Solano agregó que la asamblea propuso que el gobierno atienda la problemática en menos de 24 horas. La paralización será a nivel nacional. Hemos cedido al diálogo, pero no nos atendieron ni el ministro de Agricultura y tampoco el presidente. Los dirigentes indicaron que desde el 15 de abril, que culminó la paralización del sector en el Cantón del Guabo, no tuvieron respuesta del diálogo que se abrió con el gobierno, mientras tanto la crisis se agrava. Según indicaron los bananeros, se mantendrá en reserva los puntos donde se cerrarían. Tentativamente se habló del ingreso a Gilport, Puerto Bolívar y a la altura del río Bonito. Abogado Solano, ¿cuáles son las expectativas que se tienen sobre esta reunión con distintas autoridades del Oro? Bueno, yo creo que básicamente la expectativa que tenemos es que salga una resolución en donde podamos
proteger y encontrar una salida para los pequeños y medianos agricultores, por la defensa de nuestra provincia, por la defensa de la economía de la misma, porque en estos momentos estamos prácticamente colapsados, estamos quebrados, no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno nacional. Hemos planteado que se deben comprar los racimos, la declaratoria de emergencia, pero hasta el momento no tenemos una respuesta positiva. Se ha declarado el refinanciamiento de las deudas con Ban Ecuador, pero en la situación que nos encontramos, los productores bananeros no somos sujetos de refinanciación, porque lo primero que están pidiendo es el contrato con las exportadoras bananeras que garantice el pago de este refinanciamiento. Y recordemos que se pidió una prórroga por parte de los exportadores para no presentar los contratos y fue concedida por el ministro de Agricultura. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a refinanciar? Y se ha pedido que se lo haga también con las demás instituciones financieras privadas, cosa que no ha sido acogida. Aquí los productores están al borde de perder sus tierras, de perder sus casas, que están como garantías por sus propiedades, y no hay una respuesta positiva, no hay respuesta de que se vaya a comprar los racimos. Es decir, estamos en el limbo, estamos totalmente desamparados y las autoridades de turno no están haciendo un pronunciamiento positivo para encontrar una solución a nuestros problemas. Por eso hemos acudido a la instancia de la Asamblea Provincial con el prefecto provincial, los alcaldes, los delegados de los gobiernos parroquiales para tener ese respaldo, y si tenemos que tomar alguna medida tendremos que hacerlo. En cuestión de pérdidas económicas, ¿a cuánto ascienden las cifras? Bueno, nosotros tenemos alrededor de una pérdida de 19, 16 millones de dólares semanales, cuantifíquelo por más de 10 semanas que estamos, y ahí tenemos los resultados. ¿Y las pérdidas de empleo? Empleo, hasta el momento no menos de 60.000, 70.000 plazas de empleo que se han perdido. Hay fincas innumerables que se han cerrado. Esto va a colapsar nuestra provincia. Miren que si esta situación no se arregla, van a subir los números de las plazas de empleo, que se van a seguir perdiendo, se va a ahondar el problema social que tenemos, y nosotros como buenos orenses debemos de cuidar y precautelar precisamente la economía, el derecho al trabajo, a la vida de nuestros coterráneos. En otro ámbito informativo, decrecen exportaciones de banano en Costa Rica en el primer trimestre del 2022. Los analistas sectoriales de exportación consideran que el conflicto en Ucrania es uno de los motivos. El sector agrícola en general cayó en un 1% durante los 3 primeros meses del año. De enero a marzo del 2022, las exportaciones de bienes reportaron un crecimiento del 16%, con una cifra de 3.875 millones exportados. Todos los sectores reflejan aumentos, excepto el agrícola, que cayó a consecuencia de un menor envío de bananos a Europa, de acuerdo a los datos de la promotora de comercio exterior de Costa Rica, Procomer. La exportación de banano decreció en un 13% en el primer trimestre del año en comparación al mismo periodo del 2021. Los números negativos se traducen en menos de 36 millones de dólares para esta fruta. Sin embargo, el sector agrícola continúa como el segundo en importancia, con un 20% de participación por detrás del equipo de precisión y médico. Tanto Procomer como la Corporación Bananera Nacional Corvana y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, coinciden en que la invasión de Rusia a Ucrania es uno de los factores que influye en la caída del envío de banano y demás productos agrícolas. El cierre de mercados genera esa baja en las exportaciones y crea mayor competencia con más países que buscan destinos alternos para comercializar sus productos. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. ACEPLAS celebró Día Mundial del Reciclaje.
La Asociación Ecuatoriana de Plásticos, con motivo de la celebración del Día Mundial del Plástico, ofreció una rueda de prensa para destacar las bondades de una industria que, si bien ha sido señalada como una de las causantes de la contaminación ambiental, también es una de las que mayormente contribuye con soluciones de mediano y largo plazo para muchas de las actividades cotidianas que realizan los habitantes del mundo. Jorge Mórtola Valero, presidente de ACEPLAS, dijo que también esta industria es vida y puso como ejemplo las tuberías de conducción de agua potable, riego, marcapasos, entre otros accesorios. Mórtola dijo que la industria trabaja en la creación de soluciones ambientales sostenibles e innovación para lograr plásticos más fáciles de reciclar y sobre todo productos que contengan residuos de plásticos post-consumo. Escuchemos. Afectan a la naturaleza, afectan a los seres vivos y pues contaminan y hacen daño al ambiente. Sin embargo, hay que siempre tener en cuenta que ese efecto no solo es un problema de los plásticos, es un problema de todos los residuos, pero que lastimosamente pues al plástico hoy por hoy se lo ha focalizado y se lo ha enfocado en su grado de afectación por el gran volumen visual que este tiene, especialmente por su bajo peso, porque flota. Pero no podemos olvidarnos que el plástico ha salvado vidas y continúa salvando vidas porque es portadora de salud y bienestar. Gracias al plástico conducimos agua potable, gracias al plástico la mayoría de las actividades médicas hoy por hoy son posibles. Muchos de los que estamos aquí ya tenemos algún stent o tenemos algún bypass y normalmente esto es de plástico. En plena pandemia vivimos protegidos gracias a las mascarillas de plástico. Y hace mucho tiempo este país, gracias a la visión de un formidable empresario, logró que el 50% de su población descalza tuviera calzado de plástico, ¿ya? Que fue pues accesible económicamente, al igual que la mayoría de los productos. Pero hoy la gran solución a los problemas que generan los residuos de plástico es una buena gestión. Y esa buena gestión se realiza a través del reciclaje. Entonces, qué gran momento para celebrar, para conmemorar una fecha en donde buscamos que el mundo haga conciencia de la necesidad de reciclar, de la necesidad de reusar las cosas, buscarle otras aplicaciones, pero sobre todo la necesidad de convertir los residuos en productos que nuevamente tengan valor y que nuevamente sean de beneficio para la comunidad. Continuamos con más noticias. Sainsbury elimina los envases de plástico de las bananas. Sainsbury está reemplazando la bolsa de plástico con una funda de papel y se deshacerá del empaque de plástico en sus paquetes de 5 bananas Fairtrade a partir de la próxima semana. La medida que hará que el tendero reemplace las bolsas de plástico con una banda de papel se implementarán en todas las tiendas a partir del 22 de mayo. Dará como resultado la eliminación de 25 millones de bolsas de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 75 toneladas de plásticos, dijo Sainsbury. Además de reemplazar el empaque de bananas, Sainsbury implementará más reducciones de plástico en todos sus rangos en los próximos meses. Incluye quitar las tapas de plástico de todas sus gamas de ensaladas y ensaladas de col y mover todos sus envases de mantequilla de nuez a vidrios este mes, así como también cambiar sus botellas de calabazas de doble potencia a botellas de calabazas con potencia cuádruple el próximo mes. A partir de junio, Sainsbury también reducirá el uso de películas plásticas en sus líneas de queso rallado y en todas sus gamas de pasteles de queso para postres. Se produce cuando en los supermercados acordaron desechar los envases de frutas y verduras sueltas en un plazo de 3 años para abordar el uso del plástico.
Un informe de principios de este año afirmaba que se podría evitar la asombrosa cantidad de 100.000 toneladas de desperdicio de alimentos, eliminando los envases de los 5 productos de frutas y verduras frescas más desperdiciados. El grupo dijo que hasta el 80% de todos los envases de frutas y verduras frescas podrían eliminarse para el 2025. Los minoristas ahora se esfuerzan por reducir su consumo de plástico virgen como parte del Pacto de Plásticos del Reino Unido, así como para cumplir con sus propios compromisos de cero emisiones netas. El impuesto a los envases de plásticos del gobierno entró en vigor el mes anterior, tiene como objetivo alentar a las empresas a usar más plástico reciclado. Aplica un impuesto de 2.000 libras esterlinas por tonelada a todos los envases de plástico fabricados o importados en el Reino Unido que contengan menos del 30% de plástico reciclado. Amigos, continuamos con más información. Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. México lindo y querido será la nueva sede de Acorbac 2024. Danilo Sánchez, recientemente designado presidente de la Acorbac Internacional, asociación que junto a Inagro y Agrosavia de Colombia gestionaron el Acorbac 2022, destacó la designación de México como sede del evento en el 2024 y la vuelta a que esta reunión se vuelva a realizar en los países bananeros. Escuchemos. Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Danilo Sánchez. Él es gerente de Yara para la zona norte, si no mal recuerdo, y actualmente es el presidente de Acorbac Internacional. Acorbac 2022 se realizó hace pocos días nomás, del 11 al 13 de mayo, y con un público importantísimo de más de 850 personas. Y también hubo la presentación, obviamente, de algunas temáticas que estaban ya en carpeta desde hace mucho tiempo, sobre todo lo concerniente a FOC R4T, la experiencia de Colombia. Doctor Danilo, cuénteme cómo estuvo ese tema y cómo llegó hasta la presidencia de Acorbac. Bueno, un saludo para todos. Sí, realmente primero resaltar que realizamos la Acorbac que organizó Colombia con dos entidades muy importantes, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá y nuestro Centro de Investigación a nivel nacional, Agrosavia. Y realmente rompimos todas las expectativas. Ustedes saben que veníamos este es el primer Acorbac, quería resaltar, después de la entrada a nuestros países de Fusarium raza 4 tropical, y es el primer Acorbac después de la pandemia que hemos tenido con COVID. Entonces, precisamente esto nos ha hecho que aplazáramos un poco la iniciación del Congreso, pero logramos una amplia participación, lograr aglomerar 850 personas y una feria muy importante. Entonces, lo primero que quería era resaltar eso, ¿no? Entonces, nos fue muy bien, a Dios gracias. 32 países, personas de 32 países nos acompañaron y hemos visto realmente un congreso donde es necesario que la gente se vuelva a reunir y que sigan actualizados con temas de banano y plátano. En eso también es importante resaltar que tuvimos una jornada muy específica para plátano. Normalmente los últimos congresos los habíamos dedicado mucho al tema de banano, pero consideramos que plátano debe seguirse fortaleciendo en este tipo de congresos. Entonces, es el primer parte, Clever. El doctor Luis Casagre metió una cuñita allí al plátano, que será el futuro, el banano del futuro. No, totalmente. Creemos que el plátano debemos reforzar la investigación, pero que también la gente cada vez le pare más bolas a como decimos acá en Colombia, a este sistema productivo, porque realmente es de seguridad alimentaria en nuestros países, ¿no? Claro, y Colombia también tiene una importante área, aproximadamente 450.000, 500.000 hectáreas, ¿no? Sí, Colombia realmente es consumidor muy importante de plátano, es importante para nuestra seguridad alimentaria, diferentes sistemas
productivos tenemos en diferentes regiones de nuestro país, pero adicionalmente, aparte de que producimos, consumimos mucho plátano, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante. Agrosavia ha hecho una investigación muy importante a lo largo del tiempo y Cenibanano también alrededor de este cultivo. Claro, ahora, Ecuador consume aproximadamente 30 kilos de plátano al año versus 6 o 7 kilos de banano. Entiendo que esa media es para Latinoamérica casi igual, porque a excepción de los países obviamente europeos que consumen 12, 13 kilos de banano en promedio, y es un promedio bastante bueno. Es decir, la seguridad alimentaria, como le llama usted, está obviamente en el consumo del plátano. Total. Y hay zonas donde realmente el plátano es la base de la alimentación, ¿no? Entonces, es importante resaltar nuestro sistema productivo. De hecho, las exportaciones que se hacen de plátano, como también lo pudimos ver en el Congreso, está relacionado todavía a un mercado étnico en diferentes lugares del mundo que tiene nuestras diferentes personas que están viviendo en Estados Unidos o en Europa, consumen plátano, ¿no? Todavía tenemos que lograr que no solamente sea un mercado étnico, sino sea un mercado donde también los europeos y los estadounidenses empiecen a consumir plátano. Pero, digamos, es un poco más complejo el asunto. Claro, y obviamente hay un despertar también en el tema del plátano por los subproductos, es decir, por el valor agregado, la industrialización de la producción de plátano. Así es. Tuvimos una charla muy importante desde Ecuador, hablándonos de los mercados del plátano. Ahí resaltar definitivamente que ustedes son expertos y han venido haciendo un desarrollo también y conociendo los mercados internacionales. Entonces, el doctor Pons nos hizo una muy buena y magistral charla acerca del mercado del plátano a nivel mundial, ¿no? Claro, eso va creciendo. Volviendo a la temática de investigación del trabajo propiamente de Acorbat, que este organismo que creo que cumplió 53 años, está más o menos de la década del 60 y que agrupa a todos los investigadores de las musáceas en general, básicamente banano y plátano, es donde ha sido el enfoque mayoritario de investigaciones. El reto de encontrar solución a pandemias, podríamos decir, de enfermedades como la cigatoca, que la tenemos más de 35 años, y obviamente el Fusarium no es que sea recientemente que aparezca, que también tiene su historia de aparecimiento, sino que obviamente estamos en una nueva cepa. ¿Qué puede aportar la academia o cómo puede coleccionarse la academia con la necesidad del productor? Definitivamente estos espacios son para compartir el conocimiento que está generando la academia. Si no hay esos espacios, es difícil que haya interlocución para encontrar esas necesidades y conocer cuáles son las necesidades de los productores y qué es lo que están haciendo los investigadores. Generalmente en estos espacios hay esa interlocución, los investigadores hablan de lo que están realizando, pero también los productores empiezan a cuestionar sobre sus necesidades y sus sobre requerimientos, ¿no? Por eso es que es tan importante el espacio de Acorbat y la integración de saberes. Vimos los avances que se está teniendo en investigación alrededor de raza 4 tropical en diferentes lugares del mundo, desde el punto de vista también de bioseguridad, pero también desde mejoramiento genético. Pero también las preguntas de los productores, bueno, ¿y qué vamos a hacer ante estos escenarios, no? Y seguramente los investigadores se van con todas esas inquietudes para seguir investigando, para seguir trabajando y para que en el siguiente Acorbat puedan traer las soluciones y seguramente seguir aportando. Solamente en ese intercambio de saber y conocimiento es que se generan las soluciones, y las soluciones no son soluciones mágicas. Seguramente cuando hay alguien que recibe muy buena información, después se le ocurre una idea y ayuda a enfrentar mucho mejor el problema. Eso es lo que hemos visto en Acorbat.
intercambio de experiencias, contando lo que ha pasado con Colombia en el tema de bioseguridad, por ejemplo, con Fusarion. Hubo experiencias también de lo que enfrentamos con la pandemia del COVID y los aprendizajes que el avance en los temas de bioseguridad con Fusarion teníamos para enfrentar también la pandemia del COVID. O sea, todo ese conocimiento previo y ese léxico que se utilizaba en términos de bioseguridad, de temas de riesgo, del manejo del riesgo, nos ayudó para que durante la pandemia del COVID la gente entendiera mucho mejor aspectos de bioseguridad. Entonces, eso solamente queda cuando hay intercambio de información, y Acordar de nuevo ha mostrado que es un espacio para eso, para intercambiar muy buen conocimiento. Claro. Sin embargo, paralelo a estos retos de enfrentar las enfermedades como la cigatoca, el FOC y todo, hay retos coyunturales como las exigencias de los mercados de los límites máximos residuales, y obviamente desde la academia, desde los investigadores, siempre están buscando presentar soluciones a estos. Hay toda un trabajo articulado, no de una sola empresa, sino de varias empresas, para bajar estos pesticidas en el suelo, y obviamente en la parte nutricional, en la parte de sanidad del suelo, hay también un trabajo increíblemente fuerte. Así es, definitivamente es una realidad. Cada vez las restricciones por parte de los países consumidores de banano y plátano hacia el tema de moléculas que se pueden utilizar va a ser más complejo, más difícil. Se agotan ese tipo de moléculas que podemos utilizar en los sistemas productivos, pero esa es la realidad y difícil es cambiarla, porque es lo que el mercado está exigiendo. Sin embargo, también ante ese escenario, pues era la oportunidad para mostrar las opciones, ¿no? El desarrollo de biofungicidas, el desarrollo general de bioplaguicidas, de biofertilizantes. Yo creo que se mostró también que es un camino importante. Entonces hay alternativas, hay gente trabajando hacia desarrollar nuevas moléculas desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con biotecnología. Y poco a poco seguramente nos tenemos que ir adaptando. No es un proceso seguramente rápido, no es un proceso sencillo, pero debemos ir conociendo que hay caminos y hay oportunidades. No va a ser el fin del banano y del plátano el hecho de que hayan restricciones más complejas, porque la gente va a seguir necesitando consumir estos alimentos que son tan importantes. Entonces se ha mostrado eso. El tema de nutrición es fundamental, manejo integrado de la fertilización y de la nutrición es clave también. Y a eso nos vamos a enfrentar, y seguramente tengamos que seguir desarrollando trabajos con miras a los próximos congresos. Ahora, si algo nos ha mostrado la guerra de Ucrania y Rusia, es que estamos en una desventaja casi total con relación a la oferta de potasio, urea y nitrato, porque quienes tienen esta oferta son los países obviamente que están en conflicto, y en cualquier momento pues sí deciden ellos, como el caso de la misma China, en el caso de la misma India, de preferir a sus productores frente a la necesidad de las otras partes del mundo, nos van a limitar esa oferta. Entonces, queda el camino de buscar alternativas. En esta búsqueda alternativa, las enmiendas, los úmicos, los bioles, ¿qué tan importantes podrían ser para suplementar? No para totalmente, obviamente, dejar de usarlos, sino suplementar o alternar. En general debemos hablar de nutrición. La nutrición, la planta al final necesita nutrientes que independientemente del origen, ella no discrimina el nitrógeno si viene de una fuente orgánica o una fuente mineral. Entonces hay que buscar esas fuentes que sean eficientes, pero entender cada vez más que simplemente las fuentes es cuáles son los requerimientos reales de las plantas y cuáles son las limitantes que pueden tener a la hora de tomar determinados nutrientes, ¿no? Eso también es muy importante que
la gente y los agricultores y todo el mundo lo entendamos. Sí, como lo mencionas, Clever, es muy importante la seguridad alimentaria, lo que nos ha demostrado las restricciones de los diferentes países con el tema de fertilizantes, es que los fertilizantes se les debe dar un valor agregado. No simplemente los países empezaron a darse cuenta que venderlos, sino que seguramente producir comida era el valor agregado que se le da a los fertilizantes. Y nosotros en nuestros países debemos empezar a valorar un poco más eso. ¿Qué es el valor agregado que se le da simplemente a vender un fertilizante? Es qué producimos con ese fertilizante, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos, qué tipo de productos que podemos después comercializar con un mejor valor? Y hay opciones. El manejo de las enmiendas definitivamente es importante. Nuestros suelos son suelos en muchas regiones ácidos, y si no mejoramos estas características, obviamente la eficiencia de la nutrición es menor, y las opciones orgánicas y que mejoren la estructura del suelo son oportunidades que también deben cada vez ser más importantes. Bueno, yo creo que tenemos 2 años y no vamos a agotar, obviamente, el temario de aprobar, pero sí podemos adelantar que el país será anfitrión del nuevo evento. Bien, señor. Sí, resaltar que tenemos uno de los pasos más importantes que dimos durante este Corbat por decisión del Comité Científico Internacional fue primero evaluar si seguíamos por fuera de países bananeros realizando el Corbat. La decisión es que deberíamos volver a un país bananero al calor de nuestros países. En este caso, México fue seleccionado como la próxima sede, entendiendo que en el mundo ningún congreso ha sido el causante de la entrada de un patógeno. Normalmente las investigaciones han demostrado que la entrada de patógenos a los países ha sido por otras causas, y lo que se decidió por parte del Comité Científico Internacional es volver a los países bananeros y en el proceso acompañar a estos países en los procesos de bioseguridad. Cuando en lugar de poner restricciones, lo que hemos pensado es que hacer un muy buen acompañamiento al país sede para que se lleven a cabo todas las medidas de bioseguridad y que se hagan seguramente en ciudades no tan cercanas a las zonas donde se produce banano y plátano, ¿no? Entonces, eso es una noticia muy relevante, es que vamos a hacer el próximo congreso, el 24º Congreso de Corbat en México, y ahí vamos a poder seguramente mostrar muchas más investigaciones, y va a ser más asequible también a muchos de los productores de Latinoamérica. Y muchísimas gracias, doctor Danilo, y queda invitado para una próxima vez seguir conversando sobre estos temas muy importantes, y ya tendremos tiempo también de conversar sobre el tema de la nutrición vegetal, donde usted es obviamente un conocedor de la materia. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y estamos en contacto. Gran abrazo para todas las personas que se han unido a la transmisión. Doctor, oiga, nosotros tenemos una excelente audiencia en Colombia. Sí, acá lo siguen. Sí, tenemos una excelente audiencia en Colombia. Así que cuando tengan algún plan ya a nivel regional, porque lo que pasa es que nosotros no solamente somos Colombia o Ecuador, nosotros tenemos en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en Filipinas, en Brasil, en Perú. Y últimamente yo acabé de conversar con un periodista de Canarias, porque lo que queremos es ampliar la información a las otras latitudes, es decir, que nos comenten sus experiencias, que nos digan sus experiencias en un espacio de 10 minutos. Colombia, por ejemplo, con el chico este de Agrosavia, no me acuerdo cómo se llama, el que lo entrevistó a usted. Cristian.
Cristian, si me puede dar el contacto de Cristian, porque ya le digo, vamos a invitar cada semana a un país diferente para que nos den 10 minutos de suerte. Entonces, de esta manera, ya estamos internacionalizados, pero queremos consolidar esa internacionalización con un presentador de noticias de ese país mismo, ¿no? Ah, bueno, ahorita le consigo el dato de Cristian, que se lo consigo con una de las investigadoras de Abusavia y se lo... Claro. Clever, lo tengo que dejar que entró una reunioncita acá y de verdad muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Pase bien, gracias. Un abrazo. Gracias. Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Vamos esta vez a nuestra sección de comentarios. Hay mucha noticia suelta que la vamos a tratar de desmenuzar un poco con el contexto político y productivo que vive el país. No debemos dejar a un lado la parte política porque obviamente mucho tiene que ver con cómo se mueve la parte política en cuanto a la relación de la economía del país. Así vemos a un presidente, por ejemplo, que estuvo en Israel tratando de buscar soluciones al problema de seguridad y hizo algunos convenios en tecnología de seguridad que posiblemente se verán sus frutos después, no ahora. Esto no es tan fácil llegar a un país amigo como Israel, solicitarle ayuda para el problema de seguridad carcelaria que tiene el país y que ya nos den una solución. Hay todo un paquete integral que tiene que ver el componente social y obviamente la tecnología. La tecnología puede ayudar mucho, pero las personas que aplican esta tecnología es lo importante. En el caso, por ejemplo, del tema de banano, la tecnología ha sido usada por un grupo de portadores, según afirmó el propio actual ministro de Agricultura, el señor Manzano Díaz, para beneficiarse en su provecho y afectar los intereses de los productores en estos contratos, ¿no? Hay 4 empresas que están siendo investigadas. Trenifris es una de estas empresas y que posiblemente se va a enfrentar a una medida de sanción que no es tan fácil de esquivarla. Tiene que haber obviamente un proceso en el cual se investiga, se presentan pruebas, hay también oportunidad para que presenten pruebas de descargo y finalmente pues será tal vez en un juzgado de lo civil donde se derima pues la participación punitiva de esta empresa, si es que la ha habido, en contra pues de los sectores de producción o en contra de los que han denunciado. Un tema que no quiero que se me pase por alto es la salida de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acrobanet del clúster bananero. Esto es algo que ya se lo venía comentando hace muchos días. Nosotros lo conocimos también
de fuentes fidedignas. No quisimos hacer mayor eco, mayor ola respecto a esta posible salida, pero finalmente el día de ayer se concretó. El administrador, el director ejecutivo de Acorbanec, el ingeniero Richard Salazar, emitió un comunicado que lo hizo llegar obviamente al clúster bananero, en el cual pues agradece. Vamos a leer la carta que dice, retirándose: señor ingeniero Juan José Pons Arízaga, coordinador intergremial del clúster bananero del Ecuador, ciudad de mi conservación, por medio de la presente comunicación, destaco el trabajo realizado por el clúster de banano, del cual la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec fue fundadora desde mediados del año 2018, destacando el gran trabajo a nivel nacional e internacional en beneficio del sector bananero ecuatoriano. Si bien es cierto, la agenda planificada en su gran mayoría nos ha unido y nos seguirá uniendo, el orden de las prioridades de los temas de la agenda y otras situaciones que se han presentado son las que lastimosamente nos han hecho tomar la decisión de retirarnos voluntariamente del clúster bananero del Ecuador. Aprecio y agradezco a cada uno de los miembros del clúster por el trabajo realizado. El sector bananero del Ecuador merece un mejor escenario que el actual y tenemos que seguir esforzándonos por alcanzarlo. Sobre todo, el seguir exigiendo el pago del precio digno a los compradores internacionales para que ningún actor de la cadena se vea afectado, así como la actualización de la normativa del banano que no se apiada de la realidad del negocio. Expreso mi sentimiento de respeto y estima a cada uno de los miembros del clúster y deseándoles el mejor de los éxitos a sus funciones, particular que comunico para los fines consiguientes y envía obviamente la comunicación con copia al ingeniero Danilo Palacios, presidente de la Junta Directiva de Acorbanec, al ingeniero José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, al ingeniero Leonidas Estrada, presidente de Agroban, al señor Eduardo Manrique, director ejecutivo de Asoexpla, y a los socios de Acorbanec. Esta, en definitiva, la comunicación enviada por el señor ingeniero Richard Salazar, desvinculándose pues del clúster bananero, una institución o un gremio que lo crearon en el 2018 y que el presidente de la República dio pues su aval, incluso lo nombró su consejero ad honorem al señor Juan José Pons Arízaga en el tema de banano, algo que muchos de los sectores no lo vieron bien, pero que obviamente esas son decisiones muy particulares del presidente y también obviamente tienen que ver con intereses ya internos de la institución. Mientras tanto, los sectores, algunos sectores que se enteraron de esta salida, se buscaban pues los por qué, y algunos señalan que por ejemplo, esto más tiene que ver con la posición de Acorbanec de que se libere al banano de la fuerza o de la camisa de fuerza, que significa el PMS, el precio mínimo de sustentación, y obviamente que también se libere pues al tema de banano de esta otra medida coercitiva respecto pues a las siembras. Realmente habría que hacer un verdadero análisis de si favorece realmente ir hacia una liberación del precio total del banano, como lo hay con otros productos, como es el cacao, por ejemplo, pero el número de participantes, obviamente, en los otros clústeres de producción, en el caso de cacao, en el caso de flores, en el caso de espárrago, en el caso de cualquier otro producto, no tiene nada que ver con el tema de banano. El banano, hay una cantidad de hectareaje utilizados que hace un producto económicamente o socialmente estratégico por el número de pequeños productores. Aproximadamente 10.000 productores están involucrados en la producción de banano en el país. Entre ellos, obviamente, el mayor grueso son los pequeños y medianos, que constituyen entre 8.500 y 9.000. El restante lo hacen los productores grandes, que tienen a partir de 100 hectáreas para arriba. Aunque de 50 hectáreas para arriba se puede considerar ya un productor grande. Y hay algunos que tienen, obviamente, verticalizado el negocio.
¿A qué llamamos un negocio verticalizado? Un negocio en el que tiene desde la producción de los meristemas, desde las plántulas. Entonces, ya tienen una división creada específicamente para producir las plantas y de allí tienen también una división para comprar los insumos, luego tienen una división para la parte de investigación, posteriormente tienen también una división de ventas, es decir, crean una exportadora a partir de X número de cajas que producen. Si tiene ya 800 hectáreas, por ejemplo, o 200 hectáreas, 300 hectáreas, puede darse el lujo de crear una exportadora en asociatividad con otros o tal vez individualmente, ¿no? Inicialmente eso no le daría tal vez réditos, pero le va a mejorar su relación con los clientes que pueda obtener en la parte de afuera. Y aquellos que ya tienen obviamente 1.000, 2.000 hectáreas, en el caso de Sumufre, en el caso de Ray-Ban Pack, en el caso de Axulasa, en el caso de Frutadeli, en el caso de muchas otras exportadoras, en el caso mismo de Dole, que es una exportadora que tiene productores básicos y también tiene un número importante de hectareaje, sobre todo en banano orgánico. Para ellos, obviamente, la relación de exportadores es ventajosa porque les permite llegar hacia sus clientes con una mayor facilidad y con una mayor oferta. Si son eficientes como productores, obviamente esto va a mejorar su posicionamiento en el mercado y va a traer ventajas sobre la relación producción-rentabilidad. Esa que definitivamente es lo que se busca, ¿no? Entonces, estos negocios verticalizados le permiten esas grandes ventajas a quienes lo tienen, a quienes lo manejan, ¿no? Hay otros que obviamente prefieren la relación simplemente de productores y otros solamente la relación de exportadores. Cuando una exportadora, por decir algo, que haga 30 cajas de exportación por semana, es una exportadora que va a sobrevivir, solamente sobrevivir, no va a obtener mayor ganancia, va solamente a sobrevivir. Pero ya una exportadora que tenga en sí una exportación de 100 contenedores hacia arriba, es una exportadora que está obteniendo una mayor ganancia, porque el negocio de banano es un negocio de escala, es un negocio a mayor volumen, mayores ventajas para obtener. Es un negocio de centavos, entonces si obtiene 30 centavos por 100 contenedores por caja, cuando hablamos de 100 contenedores, estamos hablando aproximadamente de 1.080 cajas por cada contenedor, estamos hablando de más o menos de 108.000 cajas de exportación semana, y a 30 centavos, pues ustedes ya podrán hacer una relación matemática para saber más o menos cuánto les queda. Y les queda mucho más, pues, ¿no? Obviamente se la buscan y se la rebuscan porque tienen también personal que atender, que pagar, y esto les va a obligar. Así que han quebrado palito a Corbanet con el clúster bananero. Veamos en qué queda, porque en mi opinión, esto queda debilitada. La estructura del clúster bananero al salir a Corbanet queda totalmente debilitada. Estamos hablando de un porcentaje importante de exportadores que agrupan a Corbanet, casi el 40% del negocio bananero de exportación está con ellos, y el otro 60% obviamente continúa con la Asociación de Exportadores de Banano. Por allí nos pasaron el dato, no es oficial, de que la diferencia es obviamente este tema, les reitero, de la liberación de la ley del banano que obliga al PMC. Por un lado, hay un grupo que está impulsando esta liberación, y hay otro grupo en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador que no lo mira con buenos ojos, son más humanistas, diríamos, en el sentido porque dejar a la suerte del precio de la oferta y la demanda, y peor en estos momentos, sería mucho más catastrófico. Ya hemos visto cómo se están perdiendo las bananeras. Hay un informe
no actualizado o que no es oficial, pero hay aproximadamente 50.000 hectáreas de banano en riesgo. Un porcentaje está en la provincia del Oro y la otra está en la provincia del Guayas, sobre todo en la zona de Mariscal Sucre, donde la cigatoca y las otras enfermedades están terminando con estas bananeras. Vamos a pasar a otra cosa. Ahí el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarios nos envió. Antes de pasar a este tema, veamos cómo ha evolucionado el precio spot en esta semana 17-18, en que llegó el nuevo ministro de Agricultura. No es que el nuevo ministro de Agricultura haya podido capear, haya podido equilibrar el precio. El precio está en función de la demanda y de la oferta. Aquí ya estamos jugando a la demanda y oferta. Y entre el reporte que tenemos, por ejemplo, es desde el día 9 de mayo, es que estuvo el precio spot a $3.40, el día 10 subió 10 centavitos, $3.50, y de ahí fue subiendo, se mantuvo en los $3.50 más o menos hasta el día 16, o la semana 16. No, 16 viene a ser, no semana, 16. El 17 estuvo a $3.70, es decir, el martes anterior. El 18, anteayer estuvo a $4 y el día de ayer se mantuvo a $4. Estimamos que el día de hoy puede que abrir $4, $4.50, si que quieren llenar contenedores las casas exportadoras. Otra información que nos gustaría comentar y obviamente tiene su importancia y su interés en el sector de investigaciones, es la actividad que cumple el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias a través de su director ejecutivo, el ingeniero Reyes Borja. Se han firmado algunos acuerdos, nuevos acuerdos para la implementación de los proyectos de cooperación que se ejecutarán en el periodo 2022-2023, es decir, el próximo año va a haber algunos resultados importantes que mostrar por parte del INEAC, sobre todo en el rubro de papa, dice el proyecto de promoción y difusión de semilla de papa y diversificación de cultivos con productores de agricultura familiar campesina en 6 provincias de la Sierra Ecuatoriana, tienen como objetivo difundir el uso de esta semilla. A buena hora por parte de los productores de papa que están teniendo la asistencia del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Ojalá que también podamos tenerla en la parte del banano, donde también se requiere mucha asistencia, sobre todo ahora que esas bananeras van a quedar abandonadas y son focos de irradiación, se podría decir, o focos de continuidad de la enfermedad, de extensión de la enfermedad como la cigatoca negra, porque al abandonar una bananera, esta queda a la suerte, a la buena de Dios, y el foco infeccioso, las esporas se van a proliferar, se van a multiplicar, y el mismo viento va a hacer posible que las lleve a otro lado. Se van a ver afectadas algunas plantaciones que están en buen estado. Y el tema de fondo que quiero comentar es la reunión que hubo el día jueves, el día de ayer, algo reciente, que nos enteramos prácticamente sobre la picada, el taller de evaluación de la capacidad de respuesta de la cadena de valor del banano al Pacto Verde Europeo. Esta reunión no la socializaron mucho, lamentablemente en este país hay una descoordinación total y es penoso que una reunión tan importante como esta, que tiene que ver con la normativa para poder exportar un producto tan sensible como es el banano, no se invite a los productores, a los gremios de productores, a las asociaciones de productores, para que estén totalmente inteligenciados de lo que va a ser la normativa. Luego nos estamos lamentando de que los productores fallaron, de que los productores no tomaron en cuenta las resoluciones que se dieron en torno a estos talleres que
se da. El día de ayer, 19 de mayo, en el Hotel Unipar se dio esta conferencia, este taller de evaluación de la capacidad y respuesta de la cadena del valor de banano al Pacto Verde Europeo. Estuvieron muchísimos delegados, sobre todo de Europa, que dieron sus charlas o su visión respecto a las exigencias que Europa tendrá para poder exportar el banano en el contexto del Pacto Verde Europeo y del programa de la granja a la mesa. Si no entendemos y no tenemos clara esta información por parte de los productores, por parte de los actores de la cadena, en este caso el sector exportador y el sector productor, puede ser un semillero de malas experiencias y de trágicas consecuencias para el negocio bananero. Vamos a tener contenedores rechazados, vamos a tener productores resentidos, vamos a tener exportadores que no estuvieron a la altura de poder cumplir con sus clientes, con sus importadores, y obviamente hasta que se regule o hasta que aprendan van a perder mucho dinero. Y no estamos pues en tiempo de perder dinero, sino de algunas de las notas que se dieron, porque yo estuve en el webinar, solicité que me pasaran la información y me dieron el link para poder estar en el webinar, y realmente sí me considero que eran de peso y había todo el interés por abrir la información para que se pueda entender lo que va a ser esto del Pacto Verde y de la granja a la mesa. En la contextualización del Pacto Verde, de la granja a la mesa y la biodiversidad del este. Luego se vio los sistemas productivos sostenibles en la cadena y las expectativas de la infraestructura de calidad y los requisitos del marco regulatorio. Allí entra pues, obviamente los límites máximos residuales. También hubo la presentación de la metodología y hubieron las primeras revisiones de las conclusiones. Posteriormente se va a seguir analizando el tema con una segunda sesión de trabajo donde se van a confirmar la modificación de las primeras conclusiones. Yo exhorto a los productores, a los exportadores, a los gremios en general, a que inviten a estas reuniones a quienes tienen que poner por reglamentación o tienen que poner en práctica cada una de estas recomendaciones que están haciendo los entendidos y están sociabilizando. Han venido desde Europa precisamente a hacer estos talleres. No podrán decir que no se ha sociabilizado. El número de participantes, reitero, fue pírrico, mínimo. En el webinar había solamente 14 personas. Y entiendo que tal vez en el Hotel Unipar pueden haber habido unos 50, 60 personas. Estoy solamente aventurando el número, pero no creo que hayan habido más. Cuando este tipo de reuniones le interesan pues al 60% de los productores que quieren exportar, o al 65%. Estamos hablando que mínimo deberían haber 2.000 personas allí reunidas, y en el webinar deberían haber por lo menos unas 400, 500 personas unidas atendiendo cada una de estas informaciones tan importantes para el negocio bananero. Luego no se quejen, luego no digan que Europa no sociabilizó, que no se dio a conocer la información, que no me llamaron, que no me dijeron que aquí la puse y que no la encontré. Nada. Ellos van a cumplir a rajatabla su ordenamiento que tienen o su seguimiento, y no van a dar pies atrás. Así que a preocuparse un poco más por el tema. Amigos, con esto concluimos. Estaremos el día de mañana con más información. Hasta entonces, estaremos el día lunes con más información. Hasta entonces, que tengan un feliz día.
Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com